Al tercer día de la muerte de mi exmarido Warren, el abogado terminó de leer su testamento, que me legaba toda su fortuna de miles de millones, y me entregó un diario cerrado con llave. Dentro del diario, el hombre que construyó un imperio empresarial él solo, distante y noble, escribió en un tono contenido pero frenético: en mi próxima vida, quiero convertirme en un gato para poder estar en los brazos de Celia, aunque sea solo una vez. Lloré hasta que mi corazón se hizo añicos, pero cuando abrí de nuevo los ojos me encontré 5 años atrás. En el dormitorio poco iluminado, a mi lado yacía Warren, varios años más joven, y el aire estaba lleno de un silencio sepulcral. ¡Van! El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la silenciosa villa como un suspiro ahogado. Me quedé de pie frente a la enorme ventana que iba del suelo al techo, observando las luces traseras del Bentley negro desaparecer en la noche, todavía agarrando en mi mano el acuerdo de divorcio recién firmado. Warren se había ido. En los 5 años de nuestro matrimonio, salvo en ocasiones necesarias, nunca pasó una noche en esta villa. Incluso cuando llegó el momento del divorcio, simplemente me entregó los documentos y me dijo sucintamente: fírmalo. Establece tus términos. Entre nosotros, todo fue tan limpio como una hoja de papel en blanco, sin siquiera una arruga de discusión. Él era un noble emperador comercial y yo era una mujer de la alta sociedad, rica y bien situada. Este matrimonio fue desde el principio una transacción mutuamente entendida. Él necesitaba el apoyo de mi familia para estabilizar su precaria posición y yo necesitaba el estatus de ser su esposa para escapar de otro matrimonio arreglado por mi familia. Cada uno tomó lo que necesitaba, sin importar los sentimientos. Siempre pensé que ambos saldríamos tranquilos ganadores de esta transacción, hasta que 3 días después recibí una llamada de la policía. Disculpe, ¿es usted la señorita Celia? ¿El señor Warren es su exmarido? La voz del otro lado de la línea se detuvo un momento, con un dejo de arrepentimiento formal. El vehículo que conducía perdió el control y se precipitó por un acantilado. Falleció en el acto. Con un estruendo ensordecedor, mi mundo se derrumbó instantáneamente. Ya habíamos firmado los papeles del divorcio, ya ni siquiera éramos considerados una pareja, entonces ¿por qué sentía como si mi corazón estuviera fuertemente apretado por una mano invisible, haciéndome doler tanto que apenas podía respirar? En el funeral asistí como su exesposa, vestida con un vestido negro, parada aturdida en un rincón de la multitud. Los invitados que entraban y salían me miraban con curiosidad, simpatía y quizás incluso con un toque de vergüenza ajena. Probablemente todos se preguntaban si esta mujer, que se convirtió en multimillonaria justo después de su divorcio, debía llorar o reír. Después del funeral, el abogado personal de Warren me encontró y dijo: señorita Celia, este es el testamento que el señor Warren dejó en vida. En blanco y negro se establecía claramente que todos sus bienes muebles, inmuebles y acciones de la empresa me serían legados incondicionalmente tras su muerte. Era una fortuna suficiente para sacudir el mundo. Sostuve el testamento mientras las yemas de mis dedos se enfriaban. ¿Por qué hizo esto?, pregunté con la voz seca y ronca. El abogado guardó silencio un momento, luego sacó una exquisita caja de madera vintage de su maletín y me la entregó. El señor Warren dijo: si me lo pidieras, te daría esto. La combinación es tu cumpleaños. Con manos temblorosas marqué la combinación del candado, la caja se abrió y reveló en su interior un grueso diario cerrado con llave. Regresé a la villa vacía, el lugar que llamábamos hogar, me senté en el borde de la cama en la que él nunca había dormido y comencé a pasar las páginas del diario una por una. Esos trazos familiares, elegantes y poderosos ahora se sentían como cuchillos afilados, torturando lentamente mi corazón. La primera página estaba escrita el día de nuestro compromiso. La vi hoy con un vestido largo blanco, aún más hermosa de lo que imaginaba. Ella no sabe cuánto tiempo planeé este encuentro casual. Todos dicen que no soy lo suficientemente bueno para ella. ¿Cómo puede un bastardo atreverse a anhelar la luna en el cielo sin saber que sacrificaría todo por estar a su lado? Finalmente aceptó casarse conmigo. Sé que no me ama, solo necesita un escudo. Está bien, mientras pueda verla todos los días es suficiente. En nuestra noche de bodas ni siquiera me atreví a tocarla. Dormía a menos de medio metro de mí y podía oler el aroma fresco de su cabello. Tenía miedo de que, si me acercaba más, este sueño se hiciera añicos.
Hoy me trajo el almuerzo, algo que ella misma preparó, aunque fue solo porque el ama de llaves se lo pidió, aún así me sentí feliz. Me quedé con la lonchera, queriendo conservar su aroma un poco más. Dice que le gustan los gatos, pero es alérgica al pelo de gato. Si pudiera elegir en la próxima vida, querría ser un gato, no una raza especial, incluso un gato callejero serviría, de ese modo tal vez podría estar en sus brazos, aunque solo fuera una vez, aunque la hiciera estornudar mucho. La última página del diario, con la tinta aún fresca, fue escrita la noche antes del accidente automovilístico. Celia, ahora estamos divorciados. Quizás sea lo mejor. Ahora finalmente puedes ser libre. Olvídame, encuentra a alguien a quien ames y vive el resto de tu vida en felicidad. Simplemente no me dejes verlo. Un trueno rugió fuera de la ventana y un aguacero desató su furia. Ya no pude contenerme más. Me desplomé sobre el diario llorando hasta casi perder el conocimiento. Resultó que bajo la fachada de 5 años de fría cortesía yacía un amor enterrado tan profundamente en su corazón que nunca se atrevió a expresarlo en voz alta. Y lo que una vez pensé que era una transacción en realidad fue la humilde súplica de toda una vida. Warren, eres un tonto, el tonto más grande del mundo. Las lágrimas nublaron mi visión y el dolor agudo en el pecho hizo que fuera casi imposible respirar. En los momentos finales, cuando la conciencia se desvanecía, solo tuve un pensamiento: si todo pudiera empezar de nuevo, qué maravilloso sería. En la espesa oscuridad me sentí caer en un abismo sin fin, hasta que un repentino tono de llamada me despertó del caos. Abrí los ojos bruscamente y me encontré con un techo familiar, al mismo tiempo, desconocido. El leve aroma a sándalo flotaba en el aire, una fragancia que me encantaba. Este lugar era la villa de nueva construcción que compartí con Warren. Giré la cabeza rígida hacia un lado y allí yacía un hombre con los ojos cerrados y el ceño ligeramente fruncido, como si durmiera inquieto. Sus hermosos rasgos, su nariz alta y sus labios finos eran de Warren, pero de un Warren 5 años más joven. Mi respiración se congeló y mi corazón latía salvajemente como si fuera a saltar de mi garganta. Con manos temblorosas busqué mi teléfono en la mesa de noche. La pantalla se iluminó y mostró claramente la fecha. Hacía 5 años, nuestra noche de bodas. Yo había renacido. El pensamiento explotó en mi mente como un trueno repentino. ¿No estaba abrazando el diario de Warren y llorando hasta desmayarme? Un silencio sepulcral flotaba en el aire. En mi vida anterior todo era exactamente igual. En una cama de 2 metros de ancho, yo dormía a la izquierda y él a la derecha, con una galaxia insuperable entre nosotros. Entonces solo me sentía asfixiada por la naturaleza opresiva de este matrimonio, sin imaginar jamás el tormento que padecía el hombre a mi lado. Al ver su ceño fruncido, me dolió el corazón como si me lo atravesaran con una aguja. El diario decía que ni siquiera se atrevía a tocarme por miedo a perturbar mi sueño, y esta vez ya no quería dejarlo tener un sueño tan solitario. Respiré hondo y moví mi cuerpo con cuidado, acercándome poco a poco, 10 centímetros, 5, 1, hasta que mi nariz casi tocó el costado de su cara. Podía sentir su cálido aliento y percibir un aroma limpio y agradable con un ligero toque de alcohol. En mi vida pasada nunca supe que estaba tan cerca de mí. Warren, susurré su nombre con la voz teñida de un temblor apenas perceptible. Mientras dormía pareció oírme, sus largas pestañas revolotearon levemente y luego abrió lentamente los ojos, profundos como estanques fríos, ahora llenos de asombro y desconcierto. Al verme tan cerca, sus pupilas se contrajeron bruscamente y su cuerpo se tensó como una bestia asustada. Celia. Su voz era áspera, con la pereza de una resaca y un pánico innegable. ¿Qué te pasa? ¿Tuviste una pesadilla? Intentó instintivamente retirarse, pero ya estaba en el borde de la cama, sin ningún lugar a donde ir. Al verlo tan cauteloso, como si temiera ofenderme, se me formó un nudo en la garganta y casi se me llenaron los ojos de lágrimas. Negué con la cabeza y luego hice algo que incluso yo consideré atrevido. Extendí la mano y lo abracé suavemente. A través del fino pijama pude sentir la rigidez de su cuerpo y su respiración contenida. Su cuerpo ardía y su corazón latía con fuerza, golpe tras golpe, como tambores en mi pecho. Enterré el rostro en el hueco de su cuello y murmuré: «Tengo frío», la excusa menos torpe que se me ocurrió. La rigidez de su cuerpo se alivió un poco y, tras unos segundos,
un par de manos grandes y cálidas, teñidas de vacilación e incertidumbre, se posaron suavemente en mi espalda y se cerraron lentamente en un abrazo torpe e inexperto. Aún así, las lágrimas corrieron por mi rostro. Pensé, Warren, esta vez es mi turno de caminar hacia ti, incluso si una galaxia entera se interpone entre nosotros, nadaré a través de ella y te abrazaré con fuerza. Warren esperó toda una vida por este abrazo, y yo también. En mi vida pasada estuve cegada por el orgullo y mi resistencia a un matrimonio de conveniencia, sin ver la sinceridad de la persona a mi lado. Lo que yo creía respeto mutuo y cortesía era simplemente él amándome con cautela, y lo que percibía como fría indiferencia era en realidad su miedo a desagradarme, una muestra de su humildad. Me miraba como a la luna en el cielo, intocable, observada solo desde lejos, sin saber que incluso la luna anhelaba un cálido abrazo. Todavía hace frío. Su voz baja, como la de un caballo, venía desde arriba de mi cabeza, teñida con un toque de tensión apenas perceptible. Me acurruqué en su abrazo y negué con la cabeza, con la voz espesa y la nariz tapada. No, ya no hace frío. Él pareció relajarse un poco, pero sus brazos alrededor de mí no se aflojaron. Simplemente nos abrazamos en silencio en la oscuridad, escuchando el sonido de los latidos del corazón del otro, golpe, 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 tan claros y poderosos. Warren, de repente hablé, ¿crees que realmente te desagrado? Su cuerpo se puso rígido una vez más. Pude sentir cómo los dedos que descansaban sobre mi espalda se curvaban ligeramente. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, tanto que pensé que no respondería. Entonces le oí decir con una voz que era casi un suspiro, no, simplemente no me necesitas. Esas palabras se sintieron como un cuchillo sin filo, clavándose directamente en mi corazón. Sí, en mi vida pasada siempre había actuado como si no lo necesitara. No necesitaba su preocupación, ni su compañía, ni nada de él. Lo veía como un socio comercial tranquilo, con límites claros y sin interferencias. Personalmente, creé un profundo abismo entre él y yo. Lo necesito. Miré hacia arriba, tratando de encontrar sus ojos en la oscuridad. Warren, te necesito. Su respiración se entrecortó. En la oscuridad no podía ver su expresión, pero podía sentir su cuerpo arder repentinamente y su latido volverse aún más frenético. Celia, ¿estás borracha? Finalmente encontró su voz, aunque llevaba consigo un matiz de incertidumbre. Negué con la cabeza y luego, reuniendo el mayor coraje de mi vida, me incliné y besé suavemente sus labios. Eran frescos y suaves al tacto. Todo su cuerpo se congeló como una escultura de piedra. Torpe y desgarbadamente tracé la forma de sus labios, imitando lo que había visto en la televisión. Este beso no tenía técnica, solo el deseo desesperado de aferrarme a él después de perderlo y recuperarlo. No sé cuánto duró, pero justo cuando pensé que me alejaría, de repente tomó el control, ahuecando la parte posterior de mi cabeza y profundizando el beso. Su beso, al igual que el hombre mismo, tenía un matiz de moderación, pero también una locura lo suficientemente intensa como para consumir. Los alientos ardientes se entrelazaron y la temperatura en el aire aumentó constantemente. Esta noche estaba destinada al insomnio. Cuando el primer rayo de sol de la mañana se filtró a través del hueco de las cortinas, abrí lentamente los ojos. Un dolor extraño se extendió por mis extremidades, recordándome que el frenesí de la noche anterior no había sido un sueño. Me moví ligeramente, pero un brazo fuerte me jaló de inmediato hacia atrás, abrazándome con firmeza. Duerme un poco más. La voz profunda y magnética del hombre resonó en mi oído, con ese tono áspero y perezoso característico de las primeras horas de la mañana, como una pluma que rozaba suavemente las cuerdas de mi corazón. Me quedé rígida, sin atreverme a moverme. Mi mejilla se presionó contra su pecho cálido y sólido, escuchando el ritmo constante y poderoso de los latidos de su corazón, y mi rostro comenzó a sonrojarse incontrolablemente. El efecto mariposa después del renacimiento parecía haber golpeado demasiado fuerte. Levanté la mirada con cautela y observé al hombre que estaba justo frente a mí. Mientras dormía, se había desprendido de la frialdad y el desapego del día. Sus cejas y sus ojos estaban relajados, y sus rasgos se suavizaban como los de un niño al que acaban de dar un caramelo. Sin embargo, esas cejas hermosas y bien definidas todavía estaban ligeramente fruncidas,
como si no pudiera relajarse por completo. Incluso en sus sueños, mi corazón volvió a doler con un dolor profundo y consciente. Extendí mi dedo, queriendo suavizar el surco entre sus cejas. En el momento en que la punta de mi dedo tocó su piel, sus pestañas temblaron y luego sus ojos se abrieron de golpe. Nos miramos a los ojos. El aire pareció congelarse instantáneamente. Su mirada pasó de la confusión inicial a la sorpresa al verme, y luego a un destello de miedo. Se sentó bruscamente, provocando que la manta que nos cubría a ambos se deslizara hacia abajo, revelando la parte superior de su cuerpo, suavemente contorneada y bien definida. Me miró, luego echó un vistazo a la cama desordenada. Su hermoso rostro estaba pálido. Sus labios temblaron y durante un largo rato no pudo pronunciar una frase completa. Lo siento. Finalmente logró decirlo con los dientes apretados, y su voz estaba llena de arrepentimiento y autocomplacencia. Anoche bebí demasiado, no fue intencional. Bajó la mirada, sin atreverse a mirarme, como un niño que había hecho algo malo y esperaba el juicio. Lo miré y sentí una mezcla de amargura y desilusión agridulce en mi interior. En nuestra vida anterior, él me amó toda la vida, pero nunca se atrevió a tomar la iniciativa de tocarme. Esta vez, aunque fui yo quien tomó la iniciativa, él cargó con toda la culpa. Warren, ¿cuánto me amas y cuánto te desprecias a ti mismo? No tienes nada que disculparte conmigo. Me incorporé y abracé su esbelta cintura desde atrás. Somos marido y mujer, ¿no? Se sobresaltó, se giró rígidamente para mirarme y me observó con incredulidad. Celia, tú no estabas borracha. Todo lo que pasó anoche fue mi elección, dije mirándolo directamente a los ojos, con cada palabra clara y deliberada. Me detuve al notar la leve chispa en sus ojos, incapaz de evitar que las comisuras de mi boca se curvaran hacia arriba. Pensé que se sentía bastante bien. De repente, la tenue chispa en sus ojos se encendió y se convirtió en un fuego furioso. Al segundo siguiente, me encontraba inmovilizada contra la suave cama mientras sus besos abrasadores caían sobre mí. Celia, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Su voz era irreconocible y sus ojos estaban llenos de una locura y una posesividad incontrolables. No me arrepiento de nada. Celia. Gritó mi nombre una y otra vez, como si quisiera grabar esas dos sílabas en sus huesos y en su sangre. La luz del sol fuera de la ventana se hizo cada vez más brillante, iluminando toda la habitación con un resplandor intenso, y Owen y yo, después de toda una vida de enredos, finalmente dimos la bienvenida al verdadero amanecer que nos pertenecía. Este día estaba destinado a quedar registrado en los anales de la historia de la corporación, porque su director ejecutivo, conocido por su carácter tranquilo y decidido, llegó tarde por primera vez en su historia. No solo llegó tarde, sino que llegó justo a la hora del almuerzo, haciendo una aparición tardía. Aún más sorprendente fue que el director ejecutivo no vino solo. A su lado estaba su esposa recién casada, Celia, de quien todos creían que tenía una relación fría y al borde del divorcio con él. Cuando Owen tomó mi mano y apareció en la oficina del director ejecutivo en el piso superior de la corporación, un silencio inquietante cayó sobre toda la secretaría. La mirada de todos recorrió nuestras manos entrelazadas como si fueran reflectores. Permítanme presentarles a todos, esta es mi esposa, Celia. La voz de Owen era tan fría y distante como siempre, pero al escucharla con atención, se podía percibir un sutil indicio de ostentación. Después de hablar, ni siquiera miró a los empleados petrificados y me condujo directamente a su oficina. Con un golpe seco, la puerta se cerró, cortando todas las miradas indiscretas del exterior. Me imagino el alboroto que debe de estar estallando ahí afuera en este momento. No tenías que hacer eso, dije un poco incómoda e intenté apartar la mano. Todavía me parecía un poco antinatural tener tanta intimidad en público. Aún así, él se aferró con más fuerza. Es necesario. Me acercó a su escritorio, presionando mis hombros para hacerme sentar en su amplia silla de cuero. Él mismo se puso en cuclillas frente a mí, mirándome hacia arriba con una mirada increíblemente brillante. Quiero que todos sepan que eres mi esposa, Celia. Su tono transmitía una terquedad y sinceridad infantiles. Mi corazón se agitó y no pude evitar extender la mano para acariciarle el rostro. Su piel era impecable, suave y fina,
y se sentía exquisita al tacto. ¿Qué te pasa?, le pregunté, ¿no vas a trabajar? El trabajo nunca es más importante que tú, respondió sin pensarlo 2 veces, luego tomó la mano que descansaba sobre su rostro y le dio un beso suave. Ya le he pedido a mi secretaria que despeje todas las reuniones de la tarde. Esta tarde soy todo tuyo. Al ver la atención y el cariño en sus ojos, mi corazón rebosó de dulzura. Así que esto es lo que se siente al ser amada sin reservas. Me parece bien, dije con una sonrisa. ¿Qué plan tienes para esta tarde? Hagas lo que hagas, estaré contigo. Pensé un momento y dije, quiero visitar tu oficina. En mi vida pasada, nunca había puesto un pie aquí. Me había sido completamente indiferente su trabajo, todo lo relacionado con él. En esta vida, quiero compensar poco a poco todo lo que se perdió. De acuerdo. Se levantó, me tomó de la mano y comenzó a mostrarme su territorio como un guía turístico. Esta es la recepción y allá está el salón. Hay una cama dentro, así que si estás cansada, puedes tumbarte un rato. Mientras hablaba, abrió la puerta del salón. El interior estaba amueblado con sencillez, una cama, un armario y un baño integrado. Pero cuando vi el marco de fotos en la mesita de noche, mis pasos se detuvieron en seco. Dentro del marco había una foto mía tomada en mi 18º cumpleaños, en el jardín de mi familia, sonriendo radiante a la cámara. Solo había visto esa foto en mi propio álbum. ¿De dónde demonios la había sacado? Tomé el marco, con las yemas de los dedos recorriendo suavemente la imagen de mi yo juvenil y radiante. Estaba a punto de preguntarle cuando vi un rubor sospechoso subir por la raíz de sus orejas. La tomé a escondidas. Sus ojos se desviaron y su voz era tan débil como el zumbido de un mosquito. Yo también fui a tu fiesta de 18º cumpleaños. Estabas en el columpio del jardín en ese momento, riendo maravillosamente. No pude resistirme. Su voz se fue apagando hasta volverse casi inaudible. Al ver su expresión inocente pero nerviosa, sentí una mezcla de diversión y dolor en mi interior. Así que me había estado observando durante tanto tiempo, desde rincones que nunca conocí. Su mirada me había seguido durante tanto tiempo, en silencio. Puse una expresión seria a propósito. Eso infringe mi derecho de imagen. Podría demandarte. Entró en pánico al instante y se apresuró a explicar que nunca se lo había mostrado a nadie más y que solo él lo había mirado. Al verlo tan nervioso, como si estuviera a punto de saltar, finalmente no pude contenerme y me eché a reír. Es broma, tonto. Me puse de puntillas y le di un suave beso en los labios, que estaban apretados en una línea tensa y nerviosa. Me gustas mucho. Se quedó paralizado, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa, mirándome inmóvil. Tardó varios segundos en procesar lo que había sucedido, luego me atrajo hacia sus brazos y me abrazó con fuerza, como si quisiera derretirme en sus huesos y su sangre. Celia, Celia, murmuró mi nombre una y otra vez, con la voz temblorosa por la alegría abrumadora de algo perdido y reencontrado, teñida de incredulidad. Yo lo abracé de vuelta, hundiendo mi rostro en su pecho, escuchando su corazón latir con fuerza y sintiendo una paz y una seguridad que nunca antes había conocido. Resultó que una vez perdí a un Woen tan maravilloso y, por suerte, el cielo me dio otra oportunidad. Por la tarde asumí el trono de directora ejecutiva de Woen, jugando con mi teléfono sin ninguna preocupación, mientras tanto el digno director ejecutivo del grupo parecía una esposa sumisa, acercándome a una silla para atender los asuntos a mi lado. De vez en cuando se detenía para pelarme una naranja o darme un vaso de agua, adulándome tanto que las secretarias que se asomaban por la puerta casi se quedaban boquiabiertas. Mientras disfrutaba de su atención, revisaba las noticias en mi teléfono y pronto un titular financiero llamó mi atención. La licitación por la parcela de West City se acercaba. Con varios actores importantes uniéndose a la competencia, ¿podría el grupo Woen emerger como el mayor candidato sorpresa? Al ver esas palabras, se me encogió el corazón, lo recordaba muy bien. En mi vida anterior fue este mismo proyecto el que provocó la caída de Woen, cuando su competidor, una empresa llamada KN Group, robó los documentos de licitación de Woen la víspera y se hizo con el terreno por un precio apenas un 1% superior a su oferta. Para llevar adelante este proyecto,
Warren había invertido una cantidad considerable de personal y recursos con antelación, incluso recurriendo a tácticas turbias que acabaron ofendiendo a muchas personas. Y tras el fracaso estas unieron fuerzas de inmediato para contraatacar, con el grupo Tion alimentando el conflicto entre bastidores. El precio de las acciones del grupo Warren se desplomó un 30% de la noche a la mañana, dejándolo gravemente debilitado. Warren tardó un año entero en estabilizar la situación, que también fue el periodo más difícil de los 5 años de nuestro matrimonio. Aunque nunca lo demostró delante de mí, supe que durante ese tiempo casi vivía en la empresa, durmiendo solo 3 o 4 horas al día. Al pensar en ello sentí como si me agarraran el corazón con un leve dolor y juré que en esta vida no permitiría que volviera a ocurrir lo mismo. ¿Qué miras? Pareces completamente absorto. La voz de Warren me sacó de mis pensamientos. Levanté la cabeza y lo vi mirándome con preocupación. Warren, dejé el teléfono y lo miré con seriedad. Respecto a ese proyecto en el oeste de la ciudad debes tener mucho cuidado con el grupo Tianjin. Se quedó desconcertado un momento. Claramente no esperaba que lo mencionara tan abruptamente. ¿Qué pasa? ¿Has oído algo?, preguntó de inmediato, poniéndose alerta. Me quedé sin palabras. Como iba a decirle que había renacido y que sabía que robarían sus documentos de licitación, así que solo pude responder vagamente que esa empresa me parecía un poco sospechosa y que confiará en mí, alejarse de ellos era lo correcto. Warren me miró con un dejo de curiosidad en los ojos y, con su inteligencia, debió intuir que había algo más en mis palabras. Lo observé con nerviosismo, temiendo que no me creyera, pero para mi sorpresa accedió casi sin dudarlo y dijo que me escucharía y que, dijera lo que dijera, me creería. En ese momento se me llenaron los ojos de lágrimas. Así se siente que confíen en ti incondicionalmente, es maravilloso. Sin embargo, cambió de tema, cogió una naranja de la mesa, la peló lentamente y me acercó un gajo a los labios. Ya que te importa tanto, ¿no deberías darme algún tipo de recompensa?, dijo inclinándose muy cerca, con su cálido aliento rozando mi rostro y los ojos brillando con picardía. Abrí la boca para morder la dulce y ácida mandarina y, guiada por un extraño impulso, extendí la punta de la lengua y lamí suavemente la yema de su dedo. Su cuerpo se tensó de repente y su mirada se volvió profunda e intensa. Al instante siguiente arrojó la mandarina, se inclinó y me besó con una intensidad llena de agresividad y posesividad. En algún momento la puerta de la oficina se cerró con llave sin que me diera cuenta y el gran escritorio se convirtió en nuestro nuevo campo de batalla. Afuera el cielo se oscureció gradualmente, pero la temperatura dentro de la habitación solo se volvió cada vez más calurosa. Desde ese día me convertí en una visitante habitual del grupo Warren. Warren casi quería que fuéramos inseparables, pasando cada hora del día juntos, y por trabajo insistía en llevarme personalmente hasta la puerta de mi estudio y verme subir antes de irse, mientras que a la hora de salida me esperaba abajo media hora antes, siempre con un ramo de rosas frescas. Mi pequeño estudio floral estaba casi abarrotado de sus rosas y el personal, que al principio se sorprendía, con el tiempo se volvió indiferente e incluso bromeaba conmigo diciendo que Celia Warren estaba allí de nuevo para su inspección o que, si seguíamos mostrando tanto afecto, acabarían con diabetes. Yo me reía y los regañaba en broma, pero la dulzura en mi corazón era inconfundible. Estar con Warren era como vivir cada día en un tarro de miel. Recordaba todas mis preferencias, que no me gustaba el cilantro, que me gustaba el té con leche con un 30% de azúcar y que dormía abrazando una almohada. Torpemente intentaba cocinar para mí, preparando mis fideos favoritos con tomate y huevo, solo para terminar cubierto de harina y casi incendiando la cocina. Me acompañaba de compras, esperaba pacientemente mientras me probaba una prenda tras otra y luego me elogiaba sin reservas diciendo que su esposa se veía hermosa con cualquier cosa. Ese magnate distante y orgulloso se transformó en un hombre común que podía ser coqueto, celoso e inseguro ante mí. Sabía que todo eso era porque me amaba profundamente y, en su indulgencia diaria, yo también había caído por completo, aprendiendo a corresponder a su amor, a cuidarlo y atenderlo. Me levantaba temprano para prepararle el desayuno, aunque fuera un simple sándwich, le compraba corbatas y aprendía a anudárselas, y cuando tenía reuniones me sentaba tranquilamente a un lado a leer un libro sin molestarlo. Éramos como cualquier pareja normal, viviendo la vida más sencilla, aunque ambos sabíamos que esa felicidad no había llegado fácilmente. La subasta por el terreno de West City llegó según lo previsto y, gracias a mi advertencia, Warren se había preparado con antelación, difundiendo deliberadamente su determinación de conseguir el terreno y preparando una oferta exorbitante, para luego filtrar accidentalmente un documento de licitación falso,
tal como esperaba. El grupo Tianyin picó el anzuelo. El día de la subasta, Víctor, el director ejecutivo del grupo Tianyin, se sentó frente a Warren con una actitud provocadora y petulante. En mi vida pasada fue este hombre quien utilizó medios despreciables para hundirlo, y esta vez no le permitiría volver a hacerle daño. La subasta comenzó, las ofertas se sucedieron y el precio subió a un nivel asombroso hasta que Víctor anunció una cantidad que superaba con creces el valor real del terreno. Todos miraron a Warren, pero él simplemente dejó su pala de puja y anunció con calma que se retiraba. El silencio llenó la sala, la sonrisa de Víctor se congeló y, tras confirmar que nadie aumentaría la oferta, el martillo cayó, otorgando la licitación al grupo Tianyin. No hubo aplausos, solo miradas de incredulidad, pues pagar un precio astronómico por un terreno sobrevalorado solo podía ser cosa de un tonto. Víctor, rojo de ira, comprendió que había caído en una trampa y se levantó furioso, pero Warren se acercó con calma, me tomó de la mano y le recordó en voz baja que en los negocios, como en la guerra, todo vale, advirtiéndole que si volvía a tocar a alguno de los suyos, el golpe no sería solo financiero. Después de hablar, ya no miró a Víctor, tomándome de la mano, se alejó con aire confiado en medio de las miradas complejas de la multitud. Cuando salimos del lugar de la subasta, la luz del sol exterior era perfecta y, al mirar al hombre que estaba a mi lado, con la espalda alta y recta y el paso firme, sentí una sensación de seguridad sin precedentes que llenó mi corazón. ¿Cómo sabías que definitivamente robaría tus documentos de licitación falsos?, pregunté con curiosidad. Porque me lo recordaste, dijo, deteniéndose en seco, dándose la vuelta y pellizcándome la nariz. Dijiste que era sospechoso, así que encargué que lo investigaran. Este vencedor tiene enormes ambiciones y métodos sucios, dispuesto a todo para ganar. Con gente como él, los enfoques convencionales no funcionan. Hay que combatir el fuego con fuego. Entonces, todos esos arreglos que hiciste antes fueron en vano. Sentí una punzada de compasión por ese proyecto en el que había estado trabajando durante meses. No es un desperdicio. Sonrió, con los ojos brillando con una astucia zorrona. El valor de ese terreno es mucho mayor de lo que podemos ver. Víctor puede parecer orgulloso ahora que ganó la licitación, pero el desarrollo posterior lo obligará a devolver todo lo que tomó con intereses. Hizo una pausa antes de continuar. Y además, ese terreno nunca fue mi verdadero objetivo en primer lugar, no ese terreno. Me quedé atónita. Me tomó de la mano y me acompañó hasta el coche, abriéndome la puerta. Mi objetivo es el grupo bronceado. Me senté en el asiento del pasajero, observándolo arrancar el coche. Las líneas de su perfil se veían especialmente nítidas a la luz del sol. El proyecto en el oeste de la ciudad era solo un cebo, el verdadero festín apenas comienza. En ese momento, finalmente comprendí por qué la gente dice que es mejor ofender al rey del infierno que ofender a Warren. Una vez que se toca su punto débil, este hombre se transforma en el cazador más temible, tendiendo silenciosamente una red ineludible hasta devorar por completo a su presa, y yo soy su único punto débil. El colapso del grupo Tianyin llegó más rápido de lo que imaginaba. El terreno que Víctor compró a un alto precio pronto se reveló con graves problemas de calidad del suelo, completamente inadecuado para el desarrollo comercial. Al conocerse la noticia, el precio de las acciones del grupo Tianyin se desplomó, los bancos dejaron de prestarles, los socios retiraron sus inversiones y todos los proyectos previamente negociados fracasaron. En medio de problemas internos y amenazas externas, Víctor se sintió abrumado y buscó desesperadamente ayuda, solo para encontrarse con rechazos constantes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había caído en una red meticulosamente tejida por Warren. La gota que colmó el vaso fue la revelación del escándalo financiero dentro del grupo Tianyin, evasión fiscal, contabilidad fraudulenta y malversación ilegal de fondos. Cada uno de estos delitos fue suficiente para asegurar que Víctor y su equipo directivo fueran encarcelados de por vida. Al final, bajo la toma forzosa del grupo Warren, el otrora arrogante grupo Tian fue absorbido por completo a un precio humillante, mientras Víctor fue condenado a cadena perpetua por múltiples cargos. El día que llegó la noticia, yo estaba en el estudio podando un ramo de lisianthus recién llegado. Warren me abrazó por detrás, con la barbilla apoyada en mi hombro y un dejo de búsqueda de elogios en su voz. Celia, todo está arreglado. Dejé las tijeras, me giré y lo miré. Gracias por tu esfuerzo. Extendí la mano y toqué su rostro ligeramente cansado. Durante este tiempo,
para lidiar con Tianning, había trabajado casi sin parar, adelgazando visiblemente. Nada difícil. Tomó mi mano, la besó y dijo, haría cualquier cosa por ti con gusto. Las palabras dulces le salen con naturalidad, desde que nos confesamos nuestros sentimientos, ha desatado por completo su habilidad para ellas, dejándome a menudo sonrojada y nerviosa. Por cierto, dijo, como si de repente recordara algo, sacando una caja de terciopelo de su bolsillo y arrodillándose frente a mí, Celia, cásate conmigo. Me quedé atónita. No estamos ya casados. No es lo mismo. Abrió la caja, revelando un deslumbrante anillo de diamantes que brillaba bajo el sol. La boda anterior fue demasiado apresurada y te hizo un gran flaco favor. Esta vez quiero darte una boda real que nos pertenezca solo a nosotros. La sinceridad y seriedad en su mirada eran como nunca antes. Quiero que todo el mundo sepa que tú, Celia, eres mi único y verdadero amor. Quiero comprometerme contigo para toda la vida delante de todos. Celia, ¿me darías otra oportunidad? Mis lágrimas caían incontrolablemente. En nuestra vida anterior tuvimos una gran boda, pero el amor no estaba allí, y en esta vida él pretende llenar todos los arrepentimientos uno por uno. Asentí con vigor y extendí la mano. Aceptó. Con entusiasmo deslizó el anillo en mi dedo anular, luego se levantó y me abrazó con fuerza. Celia, gracias por estar dispuesta a mirarme, por darme la oportunidad de amarte y por ser la única luz en mi vida. Nuestra boda se fijó para un mes después, en una isla pintoresca. Woan dijo que quería traer los paisajes más hermosos del mundo ante mis ojos. Durante ese mes apenas tuve que preocuparme por nada, desde el diseño del vestido de novia hasta la decoración del lugar e incluso las invitaciones. Woan se encargó personalmente de todo, asegurándose de que estuviera perfectamente organizado, e incluso invitó a un maestro floral de renombre mundial para diseñar los ramos conmigo. Mi novia debe ser la mujer más feliz del mundo, dijo. Al verlo afanarse por mí, mi corazón se llenó de una satisfacción y felicidad sin precedentes. Sin embargo, una semana antes de la boda, la llegada de un invitado inesperado rompió esa tranquilidad. Esa tarde, mientras discutía los últimos detalles con la florista en el estudio, una mujer exquisitamente vestida y con mucho maquillaje abrió la puerta de repente y entró. Era Valerie, mi prima y también la mujer que en mi vida anterior había puesto los ojos en Warren. En mi vida anterior nunca perdió la oportunidad de hablar mal de él delante de mí, creando problemas entre nosotros. Oí que intentó acercarse a Warren a mis espaldas, solo para que él llamara a seguridad y la echara directamente. En esta vida, como mi relación con Warren mejoró muchísimo, nunca encontró la oportunidad de causar problemas. Nunca esperé que viniera directamente a mi estudio. Celia, ¿cuánto tiempo sin verte? Se acercó con tacones altos y un atisbo de celos no disimulados en la mirada. Oí que te vas a casar con Warren otra vez. ¡Felicidades! Su tono sarcástico me hizo fruncir el ceño. ¿Qué haces aquí? No quería malgastar palabras. Nada, se encogió de hombros fingiendo relajación. Solo vine a recordarte que no celebres demasiado pronto. ¿De verdad crees que Warren te ama? Se inclinó hacia mí, bajando la voz como una serpiente venenosa. No seas ingenua. Se casó contigo por tus antecedentes familiares, porque tu familia puede beneficiarlo. ¿Cómo podría alguien así tener un corazón genuino? Además, no hace mucho lo vi con otra mujer, actuando con intimidad y riendo juntos. La miré y de repente me pareció bastante divertido. En mi vida anterior quizá habría dudado, pero esta vez, tras ver ese diario lleno de mi nombre y experimentar su devoción meticulosa, ¿cómo podía creer intentos tan torpes de sembrar discordia? ¿Has terminado? Hablé con calma. Valerie se quedó atónita. Si has terminado, por favor, vete, no eres bienvenida en mi espacio. ¿No me crees? Abrió los ojos con sorpresa. ¿Por qué debería creer a alguien que intenta deliberadamente arruinar mi matrimonio? Dije con desprecio. Valerie, deja de lado esos pensamientos injustificados. Warren es mi hombre, lo fue, lo es y siempre lo será. Ni lo pienses por el resto de tu vida. Mis palabras fueron como una bofetada. Su tez palideció al instante. Celia, ni te atrevas a regodearte, gritó humillada. Te va a engañar, seguro que te arrepentirás. Eso tampoco tiene nada que ver contigo.
Cogí el teléfono y llamé a seguridad. Hola, seguridad. Aquí el estudio floral del tercer piso. Ha entrado una persona indeseable. ¿Podrían subir y encargarse de esto, por favor? Al poco rato, 2 guardias escoltaron educadamente a Valerie, que seguía armando un escándalo, fuera del estudio. El silencio se apoderó del lugar. La florista me miró con cautela. Celia, ¿estás bien? Negué con la cabeza y sonreí. No pasa nada, continuemos. Aquella pequeña tormenta no afectó mi ánimo, solo me dejó un poco sentimental. Cuando uno ama de verdad y tiene una base sólida, los chismes y rumores que antes podían herirte ya no agitan el corazón. La boda transcurrió según lo previsto: mares azules, cielos azules, arena blanca y cocoteros. Llevé el vestido de novia que el propio Bowen me diseñó, del brazo de mi padre, paso a paso, caminando hacia el hombre que me esperaba al final de la alfombra roja. Hoy llevaba un traje blanco que lo hacía parecer aún más guapo y alto. La luz del sol caía sobre él, proyectando un halo dorado a su alrededor, tan hermoso que era casi irreal. Cuando mi padre puso mi mano en la suya, vi que sus ojos se enrojecían. Me apretó la mano con fuerza, como si temiera que saliera corriendo. Celia, te ves tan hermosa hoy, me susurró al oído con una voz que solo yo podía oír. Lo miré y sonreí. Tú también te ves muy guapo hoy. La voz solemne del sacerdote resonó en mis oídos. S.R. Warren, acepta a Celia como su esposa, para amarla, cuidarla, respetarla, aceptarla y serle fiel en la riqueza o la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto, respondió sin dudarlo un instante, con voz fuerte y decidida, como declarándolo al mundo entero. Señorita Celia, ¿acepta al señor Warren como su esposo? Sí, acepto. Antes de que el sacerdote pudiera terminar, respondí con entusiasmo. Sí, acepto. Sin duda. En mi vida pasada, te extrañé. En esta vida, estoy dispuesta a pasar el resto de mi vida amándote. El público estalló en aplausos atronadores y bendiciones. Warren me levantó el velo, bajó la cabeza y me besó profundamente. Este beso fue suave y prolongado, lleno de la preciada sensación de algo perdido y recuperado. El sol, la brisa marina, las flores y los aplausos, todo se convirtió en el telón de fondo para nosotros. En mi mundo, solo él permanecía, este hombre al que he amado durante 2 vidas. Después de la boda, Warren y yo disfrutamos de una dulce luna de miel en la isla. Como cualquier pareja normal, nos tomábamos de la mano y paseábamos por la playa, contemplando el amanecer y el atardecer. Fuimos a bucear juntos, explorando las maravillas del mundo submarino. Por la noche, nos tumbábamos en la arena y contábamos las estrellas. Esa fue la época más fácil y feliz de mi vida. Después de la luna de miel, regresamos a la ciudad. La vida parecía volver a la normalidad, pero algo era diferente. Warren seguía siendo el director ejecutivo decidido y sensato, pero sabía que me había reservado un lugar especial en su corazón. Cancelaba contratos multimillonarios solo para cenar conmigo. Me calentaba el estómago torpemente cuando tenía la regla. Me defendía sin dudar cuando me hacían daño. Y yo también pasé de ser una mujer adinerada y distante a una esposa común y corriente que cocina para su marido. Empecé a aprender a gestionar los asuntos de su empresa, asumiendo responsabilidades cuando él estaba demasiado ocupado. Mi talento empresarial, al parecer, se desató por completo en esta vida. Con mi ayuda, el Warren Group floreció y rápidamente ascendió hasta convertirse en el imperio empresarial más importante del país. Warren y yo nos convertimos en la envidiada pareja poderosa del mundo empresarial. Nuestra historia de amor incluso fue adaptada al cine y causó sensación en todo el país. Un año después, quedé embarazada. Cuando me enteré, Warren estaba en medio de una videoconferencia internacional. Cuando le di la prueba de embarazo para que la viera, se quedó paralizado durante medio minuto. Luego, ante las miradas atónitas de docenas de ejecutivos extranjeros, saltó emocionado de su silla, me levantó en brazos y me dio varias vueltas. Voy a ser papá, Celia. Voy a ser papá. Se rió y gritó como un niño, con lágrimas en los ojos. Desde ese día, me trató como un tesoro nacional. No se permitían tacones altos, ni alimentos fríos o crudos, ni trasnochar.
Incluso dejó de trabajar para estar a mi lado las 24 horas, temeroso de que me tropezara con algo o me hiciera daño. 10 meses después, di a luz a un par de gemelos, un niño y una niña. El hijo se parece a él, firme y tranquilo. La hija se parece a mí, vivaz y siempre sonriente. Al mirar a los dos pequeños en la cuna, los ojos de Warren se enrojecieron de nuevo. Me tomó la mano y la besó una y otra vez. Su voz se quebró por la emoción. Celia, gracias. Gracias por darme una familia completa. Lo miré a él y a nuestros hijos, sintiendo una inmensa felicidad en el corazón. En esta vida, por fin he conseguido todo lo que siempre he deseado, una pareja amorosa, hijos, una carrera exitosa y una familia feliz. Ya no hay arrepentimientos en mi vida. El tiempo vuela y, antes de que nos diéramos cuenta, habían pasado 20 años. Nuestros hijos han crecido. Nuestro hijo heredó la perspicacia empresarial de Warren, a temprana edad, dirigió el grupo con una habilidad notable, superando incluso los logros de su padre. Nuestra hija heredó mi talento artístico y se convirtió en una diseñadora floral bastante conocida. Warren y yo por fin pudimos dejar atrás todas nuestras cargas y vivir nuestro propio mundo de dos. Regresamos a esa isla, pasando nuestros días cuidando el jardín, criando peces y contemplando el mar. La vida es tranquila y despreocupada. El cabello de Warren ahora tiene algunas canas y se le han formado finas líneas en las comisuras de los ojos. Pero la forma en que me mira sigue siendo exactamente igual que hace 20 años, llena de cariño y amor. Una tarde, nos sentamos uno al lado del otro en la mecedora del jardín, contemplando la lejana fusión del mar y el cielo. Celia, habló de repente, ¿todavía recuerdas lo que escribí en mi diario? Hice una pausa por un momento, luego recuperé la conciencia. ¿Qué verso? Quiero convertirme en un gato para que me sostengas en tus brazos. Lo miré y sonreí. Lo recuerdo. Entonces tomó mi mano y la puso sobre su pecho. He conseguido lo que deseaba. Sí, en esta vida, siempre lo he abrazado con fuerza y lo he apreciado en mi corazón. Nunca más nos separamos, Warren. Me apoyé en su hombro. Si hay una próxima vida, ¿aún querrías ser un gato? Guardó silencio por un momento y luego negó con la cabeza. No, no lo haría. ¿Por qué? Giró la cabeza, mirándome profundamente con una ternura inquebrantable en los ojos. Quiero ser una persona, alguien que pueda casarse contigo con todo derecho, amarte y protegerte. Quiero decirte que te amo desde el primer día que nos conozcamos. Quiero compensar los 5 años que te debo. Las lágrimas inundaron mis ojos una vez más. Lo abracé con fuerza, como si quisiera apretarlo contra mi ser. Warren, yo también te amo. Si hay una próxima vida, nunca más te extrañaré. Te reconoceré a primera vista entre la multitud, luego correré hacia ti sin dudarlo y te diré cuánto te amo. El resplandor del atardecer extendía nuestras sombras a lo lejos. A lo lejos, los graznidos de las gaviotas resonaban uno tras otro. Todo se sentía tan hermoso como un sueño del que uno nunca desea despertar. Sin embargo, sabía que esto no era un sueño. Era la felicidad más verdadera que había alcanzado tras la espera de 2 vidas. Epílogo. Tarde en la noche en el estudio, Warren, con el cabello y la barba blancos, temblaba mientras se ponía las gafas de leer y abría con cuidado un diario nuevo. Celia me preguntó hoy si querría ser un gato en mi próxima vida. Le dije, no, querría ser humano para poder amarla como es debido. En realidad, le mentí. Si realmente existe una próxima vida, todavía querría ser un gato, porque solo entonces podría amarla en secreto por otra vida sin que ella sepa jamás quién soy. Después de todo, ser humano es demasiado doloroso. Amarla me volvería loco de celos. Al verla sonreír a otros hombres, aunque sea solo por cortesía, siento como si mi corazón fuera cortado por un cuchillo. Este sentimiento es demasiado atormentador. Prefiero ser un gato despreocupado, todos los días acostado en su regazo, escuchándola hablarme suavemente, sintiendo su suave toque. Mientras pueda estar a su lado, incluso si ella no sabe que la amo, es suficiente. Este es mi secreto. Ella no debe saberlo.
Después de escribir la última frase, Won cerró el diario y lo guardó cuidadosamente en la parte más profunda de la caja fuerte. Solo después de haber hecho todo esto regresó al dormitorio con tranquilidad, recostándose junto a Celia y abrazándola suavemente. Buenas noches, mi Celia. Que tú también tengas dulces sueños esta noche.